La carretera 13 era conocida por sus leyendas urbanas y su reputación inquietante. No era una ruta que muchos quisieran tomar de noche, pero a veces las circunstancias no dejaban otra opción. La lluvia caía sin cesar, transformando la carretera en una cinta de agua resbaladiza y peligrosa. Dentro de un viejo y destartalado automóvil, 4 amigos se dirigían hacia su destino, el bullicio de la ciudad que quedaba a cientos de kilómetros de distancia. Sarah, Mark, Jenny y Tom se encontraban de viaje, y aunque la noche estaba especialmente tormentosa, el grupo estaba decidido a llegar a su destino a tiempo. La gasolinera de la carretera 13 apareció ante ellos como un faro de esperanza en la oscuridad. Un letrero de neón parpadeaba débilmente, y las luces de la gasolinera ofrecían un respiro en medio de la tormenta. El edificio parecía desmoronarse bajo la lluvia, y su aspecto descuidado no ayudaba a disipar el sentimiento de inquietud que comenzaba a invadir a los amigos. La gasolinera parecía haber sido abandonada durante años, aunque aún tenía una bomba de gasolina en funcionamiento y un pequeño kiosco al lado de la tienda principal. Sarah era la primera en salir del automóvil. La urgencia de ir al baño la obligó a apresurarse, ignorando las advertencias no verbales de sus amigos sobre lo lúgubre que parecía el lugar. La puerta del baño estaba cubierta de grafitis y la pintura descascarada, pero lo que más llamaba la atención era la falta de luz en la zona. Una luz tenue y parpadeante iluminaba el área alrededor del baño, creando sombras inquietantes que parecían bailar en las paredes. Mientras Sarah se dirigía al baño, sus amigos permanecieron en el kiosco, comprando bocadillos y café para el largo viaje que aún les esperaba. Mark, el conductor, estaba revisando el aceite del automóvil bajo el cobertizo de la gasolinera, mientras que Jenny y Tom exploraban el área, tratando de encontrar algo de interés en el lugar desolado. A medida que el grupo trataba de ignorar la atmósfera sombría que los rodeaba, Sarah entró en el baño, aliviada de finalmente poder atender su necesidad. El baño estaba sorprendentemente limpio, a pesar de su apariencia exterior. Sin embargo, el aire estaba pesado con un olor a humedad y moho. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar que la luz dentro del baño también parpadeaba, creando un juego de sombras que parecía moverse con vida propia. A medida que se acomodaba, el sonido de la lluvia golpeando el techo se volvió ensordecedor y los murmullos del viento parecían hacer eco en las paredes. Mientras tanto, fuera del baño, Mark terminó su revisión y se unió a Jenny y Tom. Conversaban entre ellos sobre lo extraño que parecía el lugar, haciendo bromas para aliviar la tensión. Jenny, que era la más sensible del grupo, notó algo inquietante en la forma en que el lugar parecía estar desierto. No había rastros de vida más allá del grupo, ni siquiera del personal de la gasolinera. Sarah, en el baño, sintió que el tiempo se arrastraba. El silencio en el interior era abrumador, interrumpido solo por el ocasional golpeteo de las gotas de lluvia. Decidió apresurarse para regresar con sus amigos y continuar el viaje. Mientras se lavaba las manos, sintió una presencia detrás de ella, pero cuando se dio vuelta, no había nada. El sentimiento de inquietud aumentaba, y Sarah no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Finalmente, salió del baño y se encontró con un pasillo vacío que conducía de regreso al kiosco. La luz en el pasillo parpadeaba de manera intermitente, creando sombras que parecían estirarse y contraerse en un patrón desconcertante. Sarah aceleró el paso, deseando reunirse con sus amigos lo antes posible. Al llegar al kiosco, notó que algo estaba mal. Mark, Jenny y Tom no estaban allí. El lugar parecía aún más desolado de lo que recordaba. La luz parpadeante del neón afuera creaba un resplandor difuso, añadiendo un tono rojo inquietante al ambiente. Sarah sintió un nudo en el estómago, su instinto le decía que algo terrible había sucedido. Sarah comenzó a buscar a sus amigos, llamándolos en voz alta, pero la lluvia y el viento se llevaron sus gritos. El kiosco estaba en silencio, sin respuesta de sus amigos. Desesperada, se adentró en el interior del edificio, buscando cualquier señal de ellos. El frío la envolvía, y el sentimiento de desolación era cada vez más intenso. Finalmente, cuando llegó al área del baño, encontró algo que la dejó paralizada. El suelo estaba salpicado de lo que parecía ser sangre. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras veía que las huellas de sangre llevaban hacia el baño. Entró cautelosamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. La escena dentro del baño era aún más aterradora. Las paredes estaban manchadas de sangre, y en el suelo había marcas de arrastre. Sarah se dio cuenta de que no había señales de lucha, solo un silencio sepulcral. Con el pánico creciendo, Sarah regresó al kiosco y trató de llamar a sus amigos una vez más. El teléfono móvil no tenía señal, y el frío y la lluvia hacían que fuera difícil mantener la calma. El miedo la invadió cuando vio que las luces del kiosco comenzaron a parpadear con más intensidad, como si estuvieran luchando contra la oscuridad que parecía consumir el lugar. En ese momento, una figura apareció en el borde del kiosco, parcialmente oculta en las sombras.
La figura estaba vestida con ropa oscura y parecía moverse con una fluidez inquietante. Sarah se quedó paralizada, el terror la paralizaba mientras la figura se acercaba lentamente. El rostro de la figura era difícil de distinguir, pero sus ojos parecían brillar con una intensidad fría y calculadora. La figura se acercó lentamente a Sarah, cada paso resonando en la noche lluviosa. Sarah intentó retroceder, pero el miedo la mantenía en el lugar. La figura emergió de las sombras, revelando una cara parcialmente oculta por una capucha. La presencia era tan perturbadora que Sarah sintió que su respiración se detenía. La figura se acercó a Sarah y, en un susurro tembloroso, le dijo: «No debiste venir aquí. Ellos nunca vuelven». La voz era profunda y resonante, y aunque la figura no mostraba ninguna emoción, Sarah sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El miedo se apoderó de ella cuando la figura se movió hacia el baño, desapareciendo en la oscuridad. Sarah, desesperada por encontrar a sus amigos, decidió seguir a la figura, esperando que pudiera obtener respuestas. Se adentró en el baño una vez más, y lo que vio la dejó horrorizada. La figura que había visto antes estaba de pie frente a un espejo roto, que estaba cubierto de manchas y marcas de sangre. La figura parecía estar manipulando algo detrás del espejo. Sarah, temblando, se acercó con cautela, tratando de entender qué estaba sucediendo. A medida que se acercaba, notó que la figura estaba sosteniendo un cuchillo manchado de sangre. Un retumbar sordo hizo que Sarah se volviera y vio a sus amigos, inconscientes y atados en una esquina del baño. El pánico se apoderó de ella mientras se daba cuenta de que la figura era el asesino que había estado acechando. La figura giró lentamente, y Sarah pudo ver su rostro completo por primera vez. Era un hombre con una expresión fría y calculadora, sus ojos vacíos reflejaban una maldad indescriptible. El asesino la miró con una sonrisa siniestra y se acercó lentamente hacia ella. Sarah sintió el terror crecer cuando comprendió que el asesino no solo había matado a sus amigos, sino que también la estaba esperando. El asesino se movió hacia Sarah con una rapidez sorprendente, y ella trató de escapar. Corrió hacia el kiosco, pero el asesino estaba cerca, y las sombras parecían volverse más densas a su alrededor. Sarah intentó desesperadamente usar el teléfono móvil, pero no había señal. El pánico la envolvía mientras el asesino se acercaba cada vez más. En un último intento desesperado, Sarah corrió hacia la carretera, buscando la seguridad en la oscuridad de la tormenta. Sin embargo, el asesino la alcanzó rápidamente, y la lucha por su vida se volvió brutal. Sarah intentó defenderse, pero el asesino era implacable. Finalmente, en un enfrentamiento desesperado, Sarah fue sometida por el asesino, y el horror se apoderó de ella. La revelación final fue aún más aterradora. El asesino había estado utilizando la gasolinera como un coto de caza, esperando a las víctimas desprevenidas para llevarlas a su morada oscura en el baño. La tragedia de Sarah y sus amigos se convirtió en una advertencia para todos los viajeros desprevenidos que se atrevieran a detenerse en la carretera 13. El enfrentamiento entre Sarah y el asesino llegó a su clímax. La tormenta seguía arremetiendo con furia, y el viento aullaba con un sonido inquietante. Mientras Sarah luchaba por mantenerse a salvo, el asesino parecía moverse con una calma aterradora, como si estuviera disfrutando de cada momento de su macabro juego. Sarah se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de escapar en el estado en el que se encontraba. Con una determinación desesperada, intentó usar el poco tiempo que le quedaba para buscar ayuda. Se dirigió a la carretera, a pesar de la lluvia torrencial y la oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, su intento de escapar se desmoronó cuando se dio cuenta de que el asesino la estaba siguiendo de cerca, como una sombra implacable. En su desesperación, Sarah se adentró en el bosque cercano, tratando de perder al asesino entre los árboles. La oscuridad era total, y los relámpagos apenas ofrecían breves destellos de claridad. Sarah tropezó con raíces y ramas, el miedo la empujaba a seguir adelante mientras el asesino parecía acercarse cada vez más. Finalmente, Sarah se escondió detrás de un árbol grande, su respiración acelerada y su cuerpo temblando de frío. La lluvia empapaba sus ropas, y el miedo se apoderaba de ella mientras escuchaba los pasos del asesino acercándose. La tensión era palpable en el aire, y Sarah sabía que su tiempo se estaba acabando. En ese momento de desesperación, Sarah escuchó un sonido extraño, un susurro bajo y distorsionado que parecía provenir del bosque mismo. Se dio cuenta de que no estaba sola. Algo más, algo desconocido, estaba en el bosque con ella. La sensación de peligro se intensificó mientras Sarah intentaba mantenerse oculta, sintiendo que algo más siniestro estaba a punto de revelar su presencia. De repente, el asesino apareció entre los árboles, su rostro iluminado por el resplandor de los relámpagos. Sarah intentó levantarse para escapar, pero el asesino la atrapó antes de que pudiera moverse. La lucha fue breve y brutal. Sarah intentó defenderse con todas sus fuerzas, pero el asesino la sometió con facilidad. La lluvia y el viento parecían ser testigos silenciosos de la desesperación de Sarah.
Cuando el asesino finalmente la capturó, la tragedia se hizo completa. El asesino arrastró a Sarah de vuelta a la gasolinera, donde el baño se había convertido en una tumba espantosa. Las paredes estaban cubiertas de sangre y marcas de lucha. Sarah, exhausta y herida, se dio cuenta de que no había escape. El asesino la colocó junto a los cuerpos inconscientes de sus amigos, un recordatorio escalofriante de lo que les había sucedido. El asesino se inclinó sobre Sarah, susurrándole palabras inquietantes sobre el destino de aquellos que cruzaban su camino. Mientras Sarah miraba con horror, el asesino la preparó para su último acto, un final macabro que terminaría de sellar su destino. En ese momento, un sonido extraño emanó del fondo del baño, un murmullo bajo y casi inaudible. Sarah, en su desesperación, intentó entender qué estaba pasando. La atmósfera en el baño se volvió aún más pesada, y el miedo se volvió palpable. El asesino se volvió hacia el sonido, su expresión cambiando a una de sorpresa y temor. De repente, la figura del asesino se desvaneció en la oscuridad, dejando a Sarah sola en el baño. Los susurros se volvieron más claros, y Sarah pudo ver una serie de sombras moviéndose en las paredes. Las sombras parecían cobrar forma, y una presencia oscura y antigua comenzó a manifestarse en el baño. La revelación final de la historia se desveló en ese momento. La gasolinera y el baño estaban ligados a una maldición antigua, una presencia oscura que había estado esperando para ser liberada. El asesino era solo un peón en un juego más grande, una herramienta utilizada por la entidad para atraer víctimas y alimentar su poder. Sarah, atrapada en el baño con sus amigos y la entidad oscura, comprendió que la verdadera amenaza no era el asesino, sino la maldición que había estado acechando en la gasolinera. La historia de la carretera 13 era más aterradora de lo que imaginaba, y la tragedia que había vivido se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a detenerse en ese lugar maldito. La gasolinera permaneció como un monumento silencioso a la oscuridad que la envolvía, y el misterio del baño en la carretera 13 quedó como una advertencia aterradora para todos los viajeros que cruzaran su camino. La maldición seguía activa, esperando a su próxima víctima para continuar el ciclo de horror y desesperación que había comenzado hace tanto tiempo. La gasolinera en la carretera 78 era un lugar solitario y desolado, perdido entre la vasta oscuridad del campo. La iluminación de neón parpadeante apenas lograba iluminar el asfalto y las bombas de gasolina alineadas bajo la tenue luz. Las luces de la gasolinera se reflejaban en la humedad de la carretera, mientras la brisa arrastraba hojas secas por el pavimento. Era el lugar ideal para aquellos que se encontraban en medio de la nada y necesitaban un respiro antes de continuar su viaje. Sandra, una joven de 24 años, había comenzado a trabajar en la gasolinera hacía apenas unas semanas. Era su primer trabajo nocturno, y aunque el ambiente era solitario y un tanto inquietante, estaba decidida a hacer bien su trabajo. El dueño de la gasolinera, un hombre mayor y callado llamado Frank, le había advertido sobre la bomba número 6, que estaba permanentemente cubierta con una lona negra. Es una bomba fuera de servicio, le había dicho Frank en su primer día, pero tiene su historia. Mantén la lona en su lugar y no dejes que nadie la toque. No es algo con lo que quieras tratar. Sandra, acostumbrada a trabajar en ambientes inusuales, no prestó mucha atención a las advertencias. Sin embargo, la atmósfera en torno a la bomba número 6 era extraña. El letrero desgastado que indicaba fuera de servicio parecía más un aviso que una simple declaración. La lona negra que cubría la bomba estaba arrugada y opaca, y una sensación de desasosiego la rodeaba cada vez que pasaba cerca de ella. Esa noche, Sandra estaba sola en la gasolinera. Las luces exteriores iluminaban el área, pero la oscuridad del bosque circundante parecía estar a punto de devorar el lugar. La soledad y el silencio, interrumpidos solo por el zumbido ocasional del neón, creaban un ambiente inquietante. Sandra trataba de distraerse con tareas rutinarias, limpiar el mostrador, reorganizar los estantes y revisar las existencias. A medida que la noche avanzaba, Sandra notó que algo inusual estaba ocurriendo. La gasolinera había estado desierta durante la mayor parte de la noche, pero de repente, un coche oscuro se detuvo frente a la bomba número 6. Sandra se tensó, observando desde la ventana de la oficina. Era un automóvil antiguo, de color negro, con vidrios oscurecidos que dificultaban ver al conductor. El coche se detuvo, y una figura encapuchada salió del vehículo. La sombra de la persona se movió con una calma inquietante, y Sandra sintió una oleada de frío cuando la figura se acercó a la bomba número 6. La lona negra estaba arrugada y mal colocada, y Sandra sintió un impulso irracional de correr hacia el exterior para asegurarse de que no se tocara la bomba. La figura, que parecía un hombre de estatura media, desenvainó la manguera y la insertó en el tanque del coche sin una palabra. Sandra, con el corazón latiéndole en el pecho, observaba desde la ventana.
La figura estaba vestida con ropa negra y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. La sensación de inquietud aumentó cuando la figura comenzó a llenar el tanque, moviéndose con una deliberada calma que parecía burlarse del tiempo. Sandra intentó actuar con normalidad, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen del hombre tocando la bomba número 6. Decidió ir al exterior para asegurarse de que todo estaba en orden. Al salir, notó que el hombre estaba en silencio, sin mirarla, y continuaba llenando el tanque con una paciencia inquietante. El silencio era opresivo, y Sandra sintió que la atmósfera se volvía más pesada con cada segundo que pasaba. Cuando el hombre terminó de llenar el tanque, se volvió lentamente hacia Sandra. Aunque la luz de la gasolinera no lograba iluminar su rostro, Sandra sintió una presencia fría y vacía en sus ojos. La figura se subió al coche y se alejó sin decir una palabra. El coche se desvaneció en la oscuridad de la carretera, dejando un silencio aún más profundo tras su partida. Sandra regresó a la oficina, tratando de calmar su nerviosismo. La atmósfera en la gasolinera se sentía diferente, como si la presencia del extraño hombre hubiera traído consigo una sombra de maldad. El reloj en la pared marcaba la medianoche, y Sandra intentó distraerse con algunas tareas menores, pero el sentimiento de inquietud persistió. A medida que la noche avanzaba, el entorno se volvía cada vez más inquietante. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y un viento frío parecía arrastrar las sombras en la tienda. Sandra trató de racionalizar los eventos, pero el temor se apoderaba de ella con cada minuto que pasaba. El silencio fue interrumpido por un sonido extraño proveniente del exterior. Un golpeteo sordo y repetitivo resonaba en la gasolinera. Sandra salió para investigar, pero no encontró nada fuera de lo común. La bomba número 6 seguía cubierta con su lona negra, y todo parecía estar en orden. Sandra regresó a la oficina, el corazón aún acelerado por el susto. Mientras trataba de recuperar la calma, comenzó a escuchar murmullos lejanos, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. La sensación de desasosiego aumentó, y Sandra sintió que la atmósfera en la gasolinera se volvía cada vez más opresiva. La noche avanzó con más interrupciones y fenómenos extraños. Las luces continuaban parpadeando, y las sombras parecían moverse en las paredes. Sandra estaba al borde de un ataque de nervios cuando el reloj marcó las 3 de la mañana. Fue entonces cuando escuchó el sonido de una puerta que se abría y se cerraba repetidamente, como si alguien estuviera entrando y saliendo de la gasolinera. Sandra, temblando de miedo, decidió investigar una vez más. Se acercó a la puerta trasera de la tienda, y al abrirla, fue recibida por un viento helado que arrastraba hojas secas. La gasolinera estaba desierta, y no había señales de actividad. A medida que avanzaba hacia la bomba número 6, notó que la lona negra estaba ligeramente movida, como si alguien la hubiera tocado recientemente. La inquietud se transformó en terror cuando Sandra se dio cuenta de que algo no estaba bien. La atmósfera estaba cargada de una presencia invisible que parecía acecharla. El miedo se convirtió en una sensación palpable, y Sandra sintió que algo siniestro estaba por ocurrir. La noche había avanzado, y Sandra no podía escapar de la creciente sensación de horror que envolvía la gasolinera. El silencio estaba roto solo por el sonido de su respiración acelerada y el retumbar de su propio corazón. Cada sonido, cada movimiento en la gasolinera parecía amplificado en la oscuridad, y el miedo se aferraba a ella con una intensidad insoportable. Mientras la noche continuaba, Sandra se dio cuenta de que la atmósfera en la gasolinera se había vuelto aún más opresiva. Las luces parpadeaban erráticamente, y el aire se sentía cada vez más frío. Los murmullos lejanos se habían intensificado, convirtiéndose en un coro de voces susurrantes que parecían provenir de todas partes a la vez. Sandra se acercó a la bomba número 6, atraída por una mezcla de curiosidad y terror. La lona negra estaba aún más movida que antes, y el silencio que la rodeaba parecía estar cargado de una tensión palpable. Con una mano temblorosa, Sandra levantó la lona, revelando la bomba en su estado deteriorado. Pero lo que Sandra vio debajo era aún más aterrador. La base de la bomba número 6 estaba cubierta de símbolos extraños y antiguos, tallados en la metal y en el suelo alrededor de la bomba. Los símbolos emitían una luz tenue y siniestra, y Sandra sintió que la presencia de algo maligno la rodeaba. De repente, la gasolinera se sumió en una oscuridad total. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Sandra se quedó en la penumbra, el miedo la paralizaba mientras intentaba encender una linterna de emergencia. La luz parpadeante de la linterna apenas iluminaba el área, y las sombras se movían como si tuvieran vida propia. El sonido de pasos resonó en la gasolinera, y Sandra sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los murmullos se habían transformado en gritos agónicos que llenaban el aire, y Sandra pudo distinguir una figura moviéndose entre las sombras. La figura parecía estar formada por una serie de sombras indistintas, y sus movimientos eran rápidos y erráticos. Sandra trató de mantener la calma, pero la presencia de la figura era aterradora.
La figura se acercó a ella, y Sandra pudo distinguir un rostro en las sombras, un hombre con un rostro demacrado y ojos vacíos. El hombre estaba vestido con la misma ropa negra que había usado el extraño visitante de la bomba número 6, y Sandra sintió un terror indescriptible al darse cuenta de que estaba frente a una manifestación de su pesadilla. ¿Quién eres?, gritó Sandra, intentando mantener la voz firme. ¿Qué quieres? La figura no respondió. En cambio, su presencia parecía intensificar el frío y el miedo en la gasolinera. Sandra trató de moverse hacia atrás, pero sus piernas estaban paralizadas por el terror. La entidad parecía estar alimentándose de su miedo, acercándose lentamente mientras la oscuridad la envolvía cada vez más. Los gritos agónicos se hicieron más fuertes, resonando en sus oídos. Sandra se cubrió la cabeza con las manos, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. La oscuridad parecía estar viva, envolviéndola con una presión opresiva que la hacía sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. De repente, un estallido de luz la sorprendió. Las luces de la gasolinera se encendieron de golpe, revelando una escena horrenda. La figura sombría se desvaneció en el aire, y el suelo alrededor de la bomba número 6 estaba cubierto de una sustancia negra y viscosa. Sandra se agachó, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Un ruido metálico proveniente del área de la tienda la hizo girar bruscamente. En la penumbra, Sandra vio una figura familiar, el hombre encapuchado que había llenado su tanque en la bomba número 6. Ahora estaba parado en la entrada de la tienda, con una expresión fría e implacable en su rostro. Sandra, temblando de miedo, se acercó al hombre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto? El hombre no dijo nada. En cambio, levantó una mano y señaló la bomba número 6. Sandra lo siguió con la mirada, y al ver el simbolismo siniestro alrededor de la bomba, comprendió que había algo más en juego. Los símbolos eran runas antiguas que, según los rumores, estaban relacionadas con rituales oscuros y sacrificios. El hombre se movió con rapidez y sin previo aviso, sacó una cuchilla afilada de su abrigo. Sandra sintió un grito en su garganta cuando vio la cuchilla, y el terror la paralizó mientras el hombre se acercaba lentamente. Sabía que no podía quedarse allí. Con un último esfuerzo, Sandra corrió hacia la entrada de la gasolinera, intentando escapar del hombre y de la entidad que parecía acecharla. Mientras corría, sintió que el suelo debajo de ella comenzaba a desmoronarse, y las luces parpadeaban con una intensidad cegadora. El viento frío azotaba su rostro, y el ambiente estaba cargado de una presencia palpable que parecía intentar detenerla. La gasolinera parecía cambiar a su alrededor, como si el tiempo y el espacio se estuvieran retorciendo en una distorsión aterradora. Finalmente, Sandra llegó a la salida de la gasolinera, pero el hombre la alcanzó. La cuchilla brilló bajo las luces parpadeantes mientras Sandra intentaba luchar por su vida. El pánico la invadió, y sintió como si todo su mundo se desmoronara en ese momento. Con un último grito de desesperación, Sandra trató de empujar al hombre, pero él era demasiado fuerte y estaba decidido. El hombre la derribó al suelo y la cuchilla se hundió en su carne, atravesando su cuerpo con una precisión fría. Sandra sintió un dolor agudo y desgarrador que la dejó sin aliento. La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, y la sensación de muerte inminente la envolvió como un manto opresivo. La gasolinera se sumió en una oscuridad total nuevamente, y Sandra, con sus últimos momentos de vida, vio la figura del hombre desaparecer en la sombra. El silencio se apoderó del lugar, y la gasolinera quedó vacía, con solo la bomba número 6 y su lona negra permaneciendo como testigos silenciosos del horror que había ocurrido. La mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron la gasolinera, pero no había señales de Sandra ni del hombre encapuchado. La bomba número 6 seguía cubierta con su lona negra, intacta y sin signos de haber sido tocada. La gasolinera parecía haber regresado a la normalidad, pero la ausencia de Sandra y el aura de terror que envolvía el lugar dejaban claro que algo siniestro había ocurrido. El misterio de la bomba número 6 continuó sin resolverse, y los rumores sobre la maldición que rodeaba esa bomba se intensificaron. La gasolinera en la carretera 78 se convirtió en un lugar de leyenda, un recordatorio sombrío de que algunas advertencias están allí por una razón, y que desafiar las reglas puede llevar a consecuencias terribles e inimaginables. Lucas había estado conduciendo durante horas, sus ojos cansados y su mente agotada. La tormenta había comenzado como una leve llovizna, pero ahora se había transformado en un diluvio incesante. La carretera se desvanecía en la oscuridad, y cada parpadeo de los faros parecía ser tragado por el negro infinito que rodeaba el camino. Sin embargo, la necesidad de repostar combustible y el cansancio extremo lo empujaron a buscar un lugar para detenerse. Fue entonces cuando, en medio del torrencial aguacero, vio un destello de luz en la distancia. A medida que se acercaba, la silueta de una gasolinera apareció entre la niebla. La gasolinera parecía tan desolada como el paisaje que la rodeaba.
Sus luces parpadeaban débilmente y el letrero con el nombre de la gasolinera estaba desgastado por el tiempo. Aunque el lugar tenía una apariencia lúgubre y desolada, Lucas sintió un alivio inmediato. El vehículo se detuvo con un crujido de los frenos y Lucas se acercó a la bomba de gasolina. Las gotas de lluvia golpeaban el techo del coche mientras él se apresuraba a salir y entrar en el pequeño edificio. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la tormenta. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor a aceite y a moho. El interior era tan desolado como el exterior, con estantes llenos de productos polvorientos y una caja registradora antigua en un rincón. Un anciano detrás del mostrador levantó la vista cuando Lucas entró. Su rostro era arrugado y sus ojos, de un gris apagado, parecían vacíos y distantes. El anciano se presentó como Enoch, el dueño de la gasolinera. Aunque la bienvenida fue cortés, había algo inquietante en la manera en que Enoch lo miraba. Su presencia era tan pesada que casi se podía sentir la presión en el aire. Lucas intentó ignorar la sensación de incomodidad que lo envolvía mientras Enoch llenaba el tanque de su automóvil. Observó el interior del edificio, notando viejas fotografías enmarcadas y recuerdos que parecían sacados de una época pasada. Cada imagen mostraba paisajes desolados y carreteras vacías, y una sensación de nostalgia triste parecía emanar de cada una. ¿Tiene una habitación o un lugar donde pueda descansar un poco?, preguntó Lucas, sintiendo que la tormenta no mostraría signos de detenerse pronto. Enoch asintió lentamente. Hay una habitación detrás del edificio. Puede usarla si lo desea. Está bastante básica, pero al menos estará seco. Lucas agradeció el ofrecimiento y se dirigió hacia la habitación. El lugar era pequeño, con una cama rudimentaria y una ventana que daba a la tormenta. La habitación estaba débilmente iluminada por una lámpara de mesa y tenía una atmósfera fría y estancada. A medida que Lucas se acomodaba en la cama, el sonido de la lluvia golpeando el tejado era casi hipnótico. A lo largo de la noche, Lucas se despertó varias veces, perturbado por un sueño inquietante en el que veía sombras danzando en la oscuridad. La sensación de estar observado no lo abandonaba, y cada vez que abría los ojos, el cuarto parecía un poco más frío y oscuro. En algún momento durante la noche, Lucas escuchó unos susurros lejanos. Intentó ignorarlos, atribuyéndolos al sonido de la tormenta o a su propia fatiga, pero una sensación persistente de malestar lo mantenía despierto. Finalmente, el sueño lo venció de nuevo y se sumergió en un descanso inquieto. Cuando despertó por la mañana, la tormenta había amainado, pero el cielo seguía nublado. Lucas se preparó para salir y agradeció a Enoch por su hospitalidad. Sin embargo, al acercarse al mostrador para pagar, notó algo inquietante: la caja registradora estaba vacía y no había señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Enoch apareció de repente, como si hubiera surgido de las sombras. No hay prisa, dijo con una voz que tenía un tono casi etéreo. Cuando desee irse, el camino estará despejado. Lucas asintió, sintiendo una creciente sensación de urgencia por salir de allí. Al regresar a su automóvil, notó que el clima había cambiado drásticamente. El sol brillaba débilmente a través de las nubes y el ambiente parecía haber cambiado de manera inexplicable. La gasolinera parecía aún más solitaria y desolada, como si hubiera estado aislada del mundo durante años. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, una inquietante sensación lo invadió. Era como si estuviera atrapado en un lugar que no debería existir, donde el tiempo y el espacio parecían haberse distorsionado. Con una sensación creciente de pánico, Lucas aceleró el motor y salió de la gasolinera, mientras el viejo letrero parpadeaba ominosamente en el retrovisor. El viaje de regreso parecía interminable. Lucas estaba obsesionado con la gasolinera que había dejado atrás, incapaz de sacarse de la cabeza la inquietante sensación de haber estado en un lugar que no era lo que parecía. La carretera, aunque despejada, parecía extrañamente vacía, como si estuviera navegando a través de un espacio temporalmente suspendido. Cada curva y cada kilómetro se sentían interminables, y Lucas no podía sacudirse la sensación de estar siendo seguido. Cuando finalmente llegó a su destino, la sensación de alivio que experimentó no duró mucho. La tranquilidad del lugar no lograba apaciguar la inquietud que sentía desde su visita a la gasolinera. Decidió hacer una pausa y llamar a un amigo para intentar aclarar su mente, pero descubrió que su teléfono no tenía señal. Esto solo aumentó su sensación de aislamiento y paranoia. Lucas decidió tomar un paseo por el área para despejarse y tratar de deshacerse del malestar que sentía. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que algo estaba terriblemente mal. La gasolinera parecía estar cada vez más presente en sus pensamientos, como una pesadilla que no podía abandonar. Esa noche, mientras intentaba dormir, Lucas fue despertado por un sonido perturbador. Era un susurro bajo y constante, como si viniera de una fuente que no podía identificar. La sensación de estar siendo observado regresó con una intensidad aún mayor. En un intento desesperado por calmar su mente,
Lucas decidió dar un paseo nocturno por el vecindario. Mientras caminaba, los susurros se intensificaban y una sensación de frío recorrió su espalda. Decidió regresar a su habitación, pero al llegar allí, encontró algo espantoso, una nota en el suelo que parecía haber sido escrita con una mano temblorosa. La nota decía simplemente, no salgas después de la tormenta. El corazón de Lucas se aceleró. Se dio cuenta de que la nota parecía tener un vínculo con la gasolinera, y su mente volvió a esos momentos inquietantes. La sensación de terror se intensificó cuando comenzó a notar que las sombras en su habitación parecían moverse por sí solas. El miedo se apoderó de él y se encerró en su habitación, intentando ignorar los susurros que llenaban el aire. En la mañana siguiente, Lucas decidió regresar a la gasolinera para enfrentar sus miedos y descubrir qué estaba ocurriendo. No podía sacudirse la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder. Al llegar, la gasolinera parecía aún más desolada y siniestra. La puerta estaba cerrada, y no había señales de Enoch. Con la determinación de resolver el misterio, Lucas entró por la puerta trasera, que estaba ligeramente abierta. El interior estaba desordenado y parecía haber sido abandonado. Las fotografías en las paredes estaban cubiertas de polvo, y el ambiente estaba impregnado de una sensación de desesperanza. Lucas encontró una escalera que descendía a un sótano oscuro. Sin pensarlo, bajó por las escaleras, su corazón latiendo con fuerza. La luz de su linterna reveló un espacio lleno de objetos antiguos y una mesa en el centro, con extrañas herramientas esparcidas alrededor. En una esquina del sótano, encontró un viejo diario que parecía haber sido escrito por alguien que había estado allí mucho tiempo atrás. Al abrir el diario, Lucas encontró una serie de entradas perturbadoras que detallaban experiencias similares a las suyas. La última entrada mencionaba una maldición que envolvía a la gasolinera, un ciclo interminable de condena que atrapaba a las almas de aquellos que entraban en el lugar. Según el diario, la gasolinera servía como una puerta de entrada a un dominio oscuro, un lugar donde el tiempo y la realidad se distorsionaban para siempre. El terror se apoderó de Lucas cuando se dio cuenta de que no estaba solo en el sótano. Un sonido lejano, como un susurro siniestro, empezó a hacerse más fuerte. Lucas se dio vuelta para ver a Enoch, que había aparecido de la nada, con una sonrisa inquietante en su rostro. Te advertí que no debías regresar, dijo Enoch con una voz fría que parecía resonar en las paredes del sótano. Su presencia era como una sombra interminable, y su sonrisa inquietante iluminaba el espacio de una manera que congelaba la sangre. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada rincón del sótano parecía hacerse más oscuro, y el aire se volvía más denso, cargado con un peso opresivo. Enoch avanzó lentamente hacia él, su figura recortada por la luz de la linterna de Lucas. Este lugar no es lo que parece, continuó Enoch, su tono lleno de una mezcla de tristeza y malicia. No puedes salir de aquí una vez que has cruzado el umbral. Lucas intentó retroceder, pero sus piernas parecían pesadas como si la gravedad hubiera aumentado. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué me hizo venir aquí? Enoch no respondió de inmediato. En su lugar, giró y se acercó a una pared del sótano donde estaba colgado un antiguo reloj de pared. Lucas lo había visto antes, pero en ese momento notó que el reloj tenía una peculiaridad inquietante, no tenía manecillas, solo un círculo vacío en lugar de números. Este reloj es la clave, dijo Enoch, tocando el reloj con una reverencia extraña. Marca el tiempo que has perdido y el tiempo que te queda. Aquí, el tiempo se retuerce y distorsiona. Las reglas de la realidad ya no se aplican. Lucas sintió como el terror se intensificaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver el tiempo con esto? Enoch se volvió hacia él con una mirada penetrante. El tiempo aquí es un ciclo interminable. Cada vez que alguien entra en la gasolinera, se condena a revivir la misma pesadilla una y otra vez. No hay escape. Cada hora que pasas aquí, el reloj avanza en tu lugar, pero tú te quedas atrapado en una prisión temporal. El corazón de Lucas latía con fuerza. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Enoch soltó una risa amarga. Soy el guardián de esta prisión. Mi papel es asegurarse de que el ciclo continúe. Al igual que tú, me atraparon aquí una vez, y ahora estoy condenado a asegurarme de que otros también lo estén. Lucas miró alrededor del sótano, sus pensamientos girando en caos. Esto es imposible. No puede ser real. Lo es, dijo Enoch con frialdad. Y ahora que has conocido la verdad, estás condenado a compartir mi destino. No hay forma de escapar de este lugar. La tormenta fuera, la carretera, todo es una ilusión para mantenerte aquí. Antes de que Lucas pudiera responder, un estruendoso sonido retumbó en el sótano, como si el edificio mismo estuviera quejándose. Las luces parpadearon, y el suelo tembló ligeramente. Lucas miró hacia el reloj, que parecía haber cobrado vida propia, girando sin cesar, sus manecillas ahora moviéndose frenéticamente a una velocidad imposible. Enoch avanzó hacia el reloj, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y resignación. No hay tiempo para discutir.
Debes enfrentarlo. La gasolinera ha absorbido demasiado de tu esencia. El reloj indica que tu tiempo se está agotando. Lucas sintió una oleada de pánico. ¿Qué pasa si no hago nada? Entonces te perderás en el ciclo, advirtió Enoch. Quedarás atrapado en la tormenta sin fin, enfrentando tus miedos una y otra vez, sin esperanza de escape. Lucas intentó moverse hacia la salida, pero el suelo parecía cambiar bajo sus pies, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La sensación de estar atrapado se intensificaba. Mientras avanzaba, la luz de la linterna parpadeaba, revelando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí solas. De repente, Lucas escuchó un susurro a su lado, un eco de voces apagadas que parecían surgir de la oscuridad. Las figuras sombrías comenzaron a materializarse alrededor de él, sus caras desfiguradas por el terror eterno. El reloj seguía girando frenéticamente, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Con un grito de desesperación, Lucas intentó alcanzar la puerta, pero algo invisible lo detuvo, empujándolo hacia el centro del sótano. Las sombras se acercaban a él, y la sensación de ser arrastrado hacia la oscuridad se hacía más fuerte. Enoch estaba ahora de pie junto al reloj, observando a Lucas con una expresión de tristeza. Lo siento, dijo con voz temblorosa. No hay nada que pueda hacer. El ciclo debe completarse. El pánico se apoderó de Lucas cuando sintió una presión abrumadora sobre su pecho. La oscuridad lo envolvió por completo, y su visión se volvió borrosa mientras el reloj giraba cada vez más rápido, como si estuviera absorbido por una fuerza incontrolable. La última visión que tuvo fue la de Enoch, cuyo rostro se desvanecía en la oscuridad, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. El sonido del reloj se convirtió en un rugido ensordecedor, y Lucas fue tragado por la oscuridad, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Un tiempo indefinido después, el reloj en la gasolinera de la carretera 13 seguía girando implacablemente, marcando el paso de las horas en un ciclo interminable. La tormenta había cesado, pero la atmósfera seguía cargada de una opresiva quietud. La gasolinera estaba tan solitaria como siempre, y el letrero parpadeante seguía siendo un recordatorio inquietante de lo que sucedía en el lugar. Enoch, ahora solo en su eterno papel de guardián, observaba a los nuevos visitantes con una mirada de resignación. Sabía que pronto, alguien más llegaría, y el ciclo de la gasolinera comenzaría de nuevo. El reloj continuaría su giro interminable, y el misterio de la gasolinera seguiría atrapando a aquellos que se atrevan a cruzar el umbral, condenados a repetir la misma pesadilla una y otra vez. La carretera se estiraba como una serpiente negra bajo el cielo estrellado. Laura había estado conduciendo durante horas, su coche resbalando en el pavimento húmedo y mal iluminado. La lluvia se había intensificado y el deslizamiento de tierra más adelante la obligó a detenerse. Su GPS ya no tenía señal, y la noche se había convertido en una amenaza tangible y opresiva. En medio de la oscuridad, una luz tenue parpadeaba a lo lejos. Era la única señal de vida en kilómetros, una gasolinera antigua con una apariencia que parecía sacada de otro tiempo. Laura se detuvo frente al establecimiento. La gasolinera tenía un letrero oxidado que decía Close, pero, en la penumbra, no parecía haber ninguna otra opción. Al salir del coche, sintió el aire frío y húmedo envolviéndola, y un escalofrío recorrió su espalda. La puerta del edificio estaba abierta de par en par, moviéndose levemente con el viento. Dentro, el ambiente era desolador. La luz de neón parpadeante de los tubos iluminaba de manera intermitente las estanterías llenas de productos polvorientos y viejos. Los estantes estaban medio vacíos, y el aire estaba cargado con un aroma de viejo aceite y moho. Laura avanzó con cautela, tratando de hacer el menor ruido posible. El sonido de la lluvia golpeando el techo era casi ensordecedor. De repente, un hombre mayor apareció en la sombra de un rincón de la tienda. Estaba encorvado, con una gorra de lana sobre la cabeza y un abrigo raído. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz parpadeante. Tenía una mirada penetrante que parecía atravesar las sombras. Laura sintió una extraña mezcla de alivio y inquietud. Había encontrado a alguien, pero el aire frío que emanaba de él le daba escalofríos. Buenas noches, dijo Laura, tratando de sonar amigable. Estoy atrapada aquí debido al deslizamiento de tierra más adelante. ¿Podría ayudarme con un poco de gasolina o quizás indicarme cómo salir de aquí? El anciano se acercó lentamente. Sus movimientos eran precisos, como si cada gesto estuviera calculado. Claro, dijo con una voz rasposa y arrugada. No hay problema en ayudarte. Solo déjame prepararlo. Laura observó mientras el anciano se dirigía a la parte trasera de la tienda. Mientras lo hacía, notó algo peculiar. El suelo debajo de sus pies parecía desmoronarse y volver a colocarse en su lugar, como si la realidad misma estuviera cambiando. Miró hacia los estantes y se dio cuenta de que los productos parecían cambiar de lugar cada vez que parpadeaba. ¿Por qué no te sientas un momento?,
dijo el anciano desde la parte trasera, su voz arrastrándose por el aire como un susurro. Voy a prepararlo todo. Laura asintió y se sentó en una silla cercana. Mientras esperaba, su mirada se posó en una vieja radio de estilo retro que estaba en el mostrador. La estática llenaba el aire, como si la radio intentara captar una señal perdida en el tiempo. Laura trató de distraerse observando las fotos en las paredes, que mostraban viejas imágenes de la gasolinera en tiempos pasados, pero sentía que había algo inquietante en esas imágenes. El anciano apareció de nuevo, esta vez con una botella de gasolina en las manos. Aquí tienes, dijo mientras le pasaba la botella. Pero antes de que te vayas, hay algo que debes saber. Laura frunció el ceño, tratando de entender a qué se refería. ¿Qué es? Hay una regla, dijo el anciano con una seriedad inusual. Nunca hables con el anciano en la gasolinera desierta. Si hablas, si preguntas, te verás atrapada aquí. Laura rió nerviosa. No entiendo. Solo necesito ayuda para salir de aquí. El anciano no dijo nada más. Se limitó a mirarla con una expresión que parecía comprender una verdad terrible que ella no podía entender. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Agarró la botella de gasolina y se dirigió de nuevo hacia su coche, sintiéndose aliviada de estar finalmente lista para irse. Pero mientras se alejaba, no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. La lluvia continuaba golpeando el techo, y la sensación de desasosiego la acompañaba mientras regresaba a su vehículo. Se dio cuenta de que no había visto al anciano salir. Había algo profundamente inquietante en la forma en que el edificio parecía más oscuro y desolado ahora. Mientras llenaba el tanque, Laura miró de reojo hacia la gasolinera. La luz de neón parpadeaba de manera errática y el viento soplaba con una fuerza creciente. Sintió que alguien la observaba, pero cuando giró la cabeza, no había nadie a la vista. Un sentimiento de desesperación comenzó a asentarse en su pecho. La advertencia del anciano resonaba en su mente, pero pensó que era solo una superstición. Sin embargo, la sensación de que algo estaba a punto de suceder se intensificaba mientras arrancaba el coche y se alejaba de la gasolinera. Mientras conducía a través de la tormenta, no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, temiendo que la gasolinera desapareciera en la distancia. La noche seguía sin revelar sus secretos. El coche de Laura avanzaba a través de la carretera desierta, la tormenta sin fin arrojando ráfagas de lluvia contra el parabrisas. Aunque intentaba mantener la calma, una creciente sensación de angustia la envolvía. A medida que la carretera se despejaba, Laura sintió un alivio pasajero, creyendo que había dejado atrás la inquietante gasolinera. Pero el alivio fue efímero. Al mirar el reloj del coche, notó que la hora no avanzaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. A las 12:30 de la mañana, el reloj parecía marcar la misma hora una y otra vez. Laura frunció el ceño, tratando de comprender qué estaba pasando. Decidió detenerse en un área de descanso a lo largo de la carretera, buscando claridad. Salió del coche, el aire frío le mordía la piel y la lluvia parecía más intensa que nunca. Al ir hacia el baño del área de descanso, sintió una presencia inquietante detrás de ella, pero cuando se dio la vuelta, no había nada allí. Al entrar al baño, Laura sintió que el ambiente se volvía aún más opresivo. Las luces parpadeaban intermitentemente y los azulejos estaban cubiertos de moho. Se lavó las manos y miró su reflejo en el espejo. Su rostro parecía pálido y cansado, y sus ojos estaban inyectados en sangre. La advertencia del anciano seguía resonando en su mente. Debería haber hablado con él, pensó Laura mientras se secaba las manos. El sentimiento de angustia se intensificó. Al salir del baño, un hombre apareció de repente en el área de descanso. Era una figura sombría con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre se acercó lentamente, y la atmósfera a su alrededor se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de maldad. El hombre comenzó a hablar con una voz profunda y gutural. No deberías haber hablado con él. Laura retrocedió, tratando de mantener la calma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El hombre no respondió. En lugar de eso, se acercó más, su sombra proyectándose de manera inquietante sobre las paredes. Laura dio un paso atrás, pero su espalda chocó contra la pared. El hombre levantó una mano y Laura vio que sus dedos estaban alargados y deformes. El tiempo aquí se ha detenido para ti, dijo el hombre. Ahora estás atrapada en el ciclo de la desesperación. No hay escape. Laura intentó correr, pero las paredes del área de descanso comenzaron a cerrarse a su alrededor. Cada vez que giraba la cabeza, las puertas y ventanas cambiaban de lugar, como si el espacio mismo estuviera retorciéndose. La sensación de claustrofobia la abrumó mientras corría en círculos, intentando encontrar una salida que simplemente no existía. El hombre avanzó lentamente, su sombra envolviendo todo el espacio. La atmósfera se volvió más opresiva, y Laura sintió que el aire se volvía más denso con cada paso que daba.
La desesperación la invadió cuando se dio cuenta de que no había forma de escapar. Las voces susurrantes llenaron el aire, susurros que parecían venir de todas partes y ninguna a la vez. Finalmente, Laura se desplomó en el suelo, derrotada. El hombre se inclinó sobre ella, y sus ojos brillaron con una luz sobrenatural. La advertencia no era solo una advertencia, dijo con una voz fría y despiadada. Era una sentencia. Laura sintió una oscuridad creciente envolviéndola, y el pánico la inundó mientras los susurros se volvían gritos ensordecedores en su mente. La última imagen que vio fue la de la gasolinera, aún visible a lo lejos, pero ahora rodeada de una niebla oscura que la envolvía como una prisión interminable. Entonces, la realidad se desvaneció en una oscuridad completa. Laura intentó gritar, pero su voz se perdió en el vacío. La sensación de estar suspendida en la nada la envolvió. La angustia la hizo temblar, y sus intentos de moverse eran en vano. No había referencia alguna de su entorno, era como si el mundo se hubiera desintegrado y ella se hubiera quedado atrapada en una dimensión paralela, una en la que el tiempo y el espacio no tenían significado. Cuando la oscuridad comenzó a disiparse lentamente, Laura se encontró en un lugar que parecía una versión distorsionada de la gasolinera. Todo estaba desmoronado, como si el tiempo hubiera pasado sin dejar rastro de la realidad que conocía. El suelo estaba cubierto de escombros, y las paredes estaban agrietadas y desgarradas. La gasolinera ya no tenía el aspecto desgastado y decadente que había visto antes, sino que ahora era un lugar de ruinas, como si hubiera sido devorada por una fuerza sobrenatural. Laura se levantó con dificultad, sintiendo el suelo inestable bajo sus pies. La sensación de desesperanza la abrumó. La lluvia se había transformado en una llovizna inquietante que parecía tener una vida propia, sus gotas moviéndose en patrones erráticos que no se correspondían con la gravedad. En el centro del edificio en ruinas, Laura vio una figura. Era el anciano, pero no como lo recordaba. Su piel era ahora grisácea y cubierta de arrugas profundas, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La figura del anciano se movía lentamente, sus movimientos eran rígidos y casi espectrales. Laura sintió que el aire se volvía más frío a medida que se acercaba a él. «Lo que has hecho no tiene perdón», dijo el anciano con una voz que resonaba como un eco lejano. «Te has adentrado en el lugar donde el tiempo se detiene y las almas son atrapadas». Laura trató de hablar, pero sus palabras se ahogaron en el aire frío. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero el espacio parecía interminable, un laberinto de ruinas y sombras. La desesperación la consumía a medida que la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El anciano se acercó a Laura, sus pasos resonando en el suelo desmoronado. «Hay una regla en este lugar. Nunca hables con el anciano en la gasolinera desierta. Tu curiosidad y tu deseo de escapar te han llevado a una trampa sin salida». Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La figura del anciano parecía distorsionarse, su rostro estirándose en una mueca de odio. Los gritos distorsionados y los susurros de desesperación llenaban el aire, y Laura sintió que su mente se tambaleaba ante la abrumadora sensación de pérdida y desesperanza. Mientras el anciano se acercaba más, Laura vio cómo el espacio a su alrededor comenzaba a cambiar. Los escombros y las sombras parecían moverse y retorcerse, formando un patrón caótico. Las paredes se cerraban a su alrededor, y el suelo se desintegraba en un mar de oscuridad. Con un último esfuerzo, Laura giró sobre sus talones y corrió hacia lo que parecía ser una puerta. Sin embargo, cada vez que intentaba abrirla, la puerta se desmoronaba en polvo y escombros. La desesperación la envolvía mientras trataba de escapar, pero el anciano estaba siempre a su lado, implacable y persistente. La figura del anciano se acercó aún más, y Laura sintió una oleada de frío absoluto cuando sus manos tocaron su brazo. En ese momento, la realidad se desmoronó por completo. Laura sintió que su cuerpo era arrastrado hacia una oscuridad sin fin, y la sensación de desesperanza la consumió. El mundo se desintegró en una oscuridad total, y la última imagen que Laura vio antes de perder la conciencia fue la gasolinera, ahora un lugar desolado y olvidado, rodeado de niebla y sombras. La lluvia continuaba cayendo, pero el sonido se desvaneció en el vacío. Cuando Laura volvió en sí, estaba en un lugar extraño y desolado, una especie de espacio oscuro y sin forma, donde el tiempo no parecía existir. La atmósfera era opresiva y la sensación de soledad era abrumadora. Laura entendió finalmente que había sido atrapada en una trampa temporal, un lugar donde las almas perdidas eran condenadas a una eternidad de desesperanza. En ese lugar sin fin, Laura comprendió la verdad terrible que le había sido revelada. La gasolinera, el anciano, y la advertencia, todo formaba parte de una trampa insidiosa. El ciclo de desesperación era interminable, y el tiempo no ofrecía ningún consuelo. Así, Laura quedó atrapada en el oscuro limbo de la gasolinera, condenada a repetir su desesperación eternamente. Los susurros de otras almas atrapadas la acompañaban, y la tormenta fuera de su alcance continuaba rugiendo, una eternidad de tormento y desolación esperando a los que cruzaban el umbral prohibido.
El misterio de la gasolinera se convirtió en una advertencia eterna, un relato de terror sobre los que se aventuraron demasiado lejos, desafiaron las reglas y encontraron un final trágico en la oscuridad sin fin. La gasolinera de la carretera 66 había sido durante mucho tiempo un refugio para los viajeros cansados y los lugareños que necesitaban un descanso. Aislada y rodeada de bosques densos, su luz parpadeante era uno de los pocos faros de esperanza en el oscuro trayecto entre dos pueblos. La gasolinera había sido propiedad de la familia Parker durante generaciones, y el anciano Oro Parker había dirigido el negocio con diligencia hasta que la vejez lo obligó a retirarse. Su lugar fue ocupado por su nieta, Emily, quien tomó las riendas con entusiasmo y una pizca de temor. Emily había oído historias sobre la gasolinera, rumores que se susurraban entre los habitantes de la zona, pero nunca les prestó mucha atención. Son solo leyendas, solía decir, tratando de ignorar el escalofrío que sentía al escuchar tales relatos. Sin embargo, su primer día de trabajo no fue como cualquier otro. Era una noche oscura y sin luna. Emily se encontraba sola en la gasolinera, con la compañía de las luces tenues y el sonido de los animales nocturnos. Mientras llenaba los tanques de gasolina y revisaba el inventario, un viento frío sopló a través de la gasolinera, haciendo que las sombras danzaran de manera inquietante. El reloj marcaba las 11:30 de la noche cuando Emily notó una figura en la distancia. Un hombre encapuchado se acercaba lentamente a la estación de servicio. Emily lo observó a través de la ventana del despacho, el corazón le dio un vuelco. La figura del hombre parecía surgir de la nada, como si hubiera sido materializado por la oscuridad misma. Su capa oscura parecía absorber la poca luz que había en el área. Al principio, el hombre no se movió, simplemente se quedó allí, inmóvil, parado frente a la gasolinera. Emily se armó de valor y salió para enfrentarlo. Su voz temblaba al llamarlo, pero no hubo respuesta. El hombre se mantuvo en su lugar, sin moverse. Cuando Emily se acercó para pedirle si necesitaba ayuda, el hombre levantó lentamente la cabeza, y Emily sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver que su rostro estaba oculto por la sombra de la capucha. Sin embargo, sus ojos, o lo que podía distinguirse de ellos, parecían brillar con una intensidad extraña y perturbadora. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó Emily, intentando sonar firme. El hombre no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia el surtidor de gasolina número 6. Emily lo siguió con la mirada, inquieta. Cuando el hombre se detuvo frente al surtidor, se limitó a quedarse allí, inmóvil, como si esperara algo. Emily, cada vez más desconcertada, decidió vigilarlo desde una distancia segura. Observó cómo el hombre se quedó frente al surtidor, sin realizar ningún movimiento adicional. Cada vez que Emily intentaba acercarse, el hombre parecía desvanecerse en las sombras, solo para volver a aparecer en el mismo lugar. Su presencia era inmutable y perturbadora, como si fuera un fantasma atrapado en un bucle interminable. Cuando el reloj marcó la medianoche, el hombre desapareció tan repentinamente como había llegado. Emily se acercó al surtidor, con el corazón aún acelerado. No había señales de que alguien hubiera usado la gasolina. Todo estaba en orden, como si el hombre nunca hubiera estado allí. Sin embargo, algo en el aire había cambiado, y Emily sintió una presencia opresiva que no podía ignorar. El resto de la noche transcurrió en una atmósfera tensa y silenciosa. Emily no podía dejar de pensar en el misterioso visitante y en la extraña sensación que había dejado detrás. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas y un sentimiento de inquietud que no podía sacudirse. Sabía que debía mantenerse alerta y, aunque trató de racionalizar el encuentro como una ilusión nocturna, no podía quitarse el sentimiento de que había algo más siniestro en juego. La mañana siguiente llegó sin incidentes, pero Emily no podía sacudirse la inquietud de la noche anterior. Decidió investigar más a fondo el misterioso hombre y su comportamiento, aunque en el fondo, temía lo que pudiera descubrir. Con el sol alzándose en el cielo, Emily se armó de valor y examinó el surtidor número 6 y sus alrededores en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el extraño visitante. Mientras revisaba el área, Emily notó algo peculiar, una pequeña mancha de barro frente al surtidor que no estaba allí antes. Se agachó para examinarla más de cerca y descubrió que la mancha parecía ser parte de un patrón, como si alguien hubiera estado de pie allí durante un largo periodo de tiempo. La mancha estaba rodeada de restos de hojas secas y ramas rotas, lo que sugería que el hombre había estado en el lugar durante bastante tiempo antes de desaparecer. Emily también encontró un viejo recibo de gasolina arrugado cerca del surtidor, con una fecha y hora recientes. La impresión estaba borrosa, pero parecía que el recibo tenía un número de teléfono escrito en la parte posterior. Intrigada y con una sensación creciente de incomodidad, Emily decidió hacer una llamada al número anotado. Un hombre respondió al teléfono, y Emily se presentó, explicando que había encontrado el recibo y estaba investigando el misterioso visitante de la noche anterior.
El hombre al otro lado de la línea pareció incómodo al escuchar la historia y le pidió que no dijera nada a nadie más. Cuando Emily insistió en saber más, el hombre se negó a dar detalles, solo advirtiéndole que se mantuviera alejada de la gasolinera durante la noche. La advertencia del hombre dejó a Emily más confundida que nunca. Decidió investigar más a fondo sobre el histórico de la gasolinera y descubrió un patrón inquietante en los registros. La gasolinera había tenido una serie de incidentes inexplicables en los últimos años, todos relacionados con desapariciones y sucesos extraños que nunca habían sido explicados. Los informes indicaban que los empleados anteriores también habían visto a un hombre misterioso en la estación, pero todos se habían ido o habían sido despedidos antes de que pudieran hablar de sus experiencias. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Emily sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La presencia opresiva de la noche anterior parecía estar volviendo a envolver la gasolinera. Mientras el día se desvanecía, decidió quedarse en la gasolinera para descubrir la verdad. Preparó una cámara de vigilancia y se preparó para lo peor. Al caer la noche, Emily observó con atención las imágenes en la pantalla de la cámara. Las horas pasaban lentamente y la gasolinera permanecía tranquila. Sin embargo, justo antes de la medianoche, el hombre encapuchado volvió a aparecer, como un fantasma que surgía de las sombras. Emily vio cómo se dirigía al surtidor número 6, su presencia silenciosa y siniestra. Emily sintió un escalofrío al ver cómo el hombre parecía desaparecer y reaparecer, como si estuviera jugando con la realidad misma. La cámara capturó algo más, una figura oscura que se movía alrededor del hombre, como si estuviera guiándolo o protegiéndolo. La figura parecía estar relacionada con el hombre encapuchado, pero su forma era borrosa y difícil de distinguir. A medida que el hombre se acercaba al surtidor, Emily vio que parecía estar realizando un ritual oscuro. Sacó un libro viejo y desgastado de su capa y comenzó a leer en voz baja mientras se movía alrededor del surtidor. Las palabras que pronunció eran ininteligibles y llenas de una energía oscura y perturbadora. Emily sintió un profundo terror al darse cuenta de que lo que estaba presenciando era algo más allá de cualquier explicación racional. El hombre estaba realizando un ritual que parecía estar relacionado con lo sobrenatural, y la figura oscura que lo acompañaba parecía ser una entidad malévola. La gasolinera estaba en el centro de un enigma oscuro, y Emily estaba en el punto de mira de algo aterrador y desconocido. Mientras observaba en horror, la cámara de vigilancia comenzó a fallar, y la imagen se volvió borrosa y distorsionada. Emily sintió una presencia abrumadora a su alrededor y, al girar, vio que la gasolinera estaba completamente sumida en la oscuridad. La sensación de ser observada era intensa, y el miedo la paralizó. De repente, la luz de la gasolinera parpadeó y se apagó, dejándola en una oscuridad total. Emily intentó encender las luces y buscar una salida, pero se dio cuenta de que las puertas estaban cerradas y bloqueadas. El pánico se apoderó de ella mientras escuchaba susurros inquietantes que llenaban el aire. El hombre encapuchado apareció ante ella, y Emily sintió una oleada de desesperación al ver que la figura oscura se movía a su alrededor, susurrando en un lenguaje ininteligible. En un momento de terror absoluto, Emily comprendió que había sido atrapada en una trampa mortal. El hombre encapuchado se acercó lentamente, y Emily sintió una fuerza oscura invadiendo su mente. La cámara de vigilancia se apagó completamente, y la gasolinera quedó envuelta en una oscuridad absoluta, con solo el sonido de su respiración agitada y el latido frenético de su corazón para acompañarla. Emily intentó gritar, pero su voz se ahogó en el silencio opresivo. Las paredes de la gasolinera parecían cerrarse a su alrededor, y la sensación de claustrofobia se volvía cada vez más intensa. El hombre encapuchado avanzaba lentamente hacia ella, su presencia imponente y aterradora. De repente, una luz tenue emergió desde la figura encapuchada, revelando brevemente su rostro. Lo que Emily vio la hizo temblar de horror. Su piel estaba arrugada y pálida, sus ojos vacíos y sin vida. A medida que el hombre se acercaba, Emily sintió una presión creciente en su pecho, como si la vida misma estuviera siendo succionada de ella. En un último acto de desesperación, Emily se lanzó hacia una de las ventanas, intentando romper el cristal para escapar. Pero en el momento en que sus manos tocaron el vidrio, la gasolinera se sacudió violentamente. El suelo tembló y un retumbar sordo llenó el aire. La ventana se volvió opaca y oscura, como si una sombra la cubriera por completo. Emily sintió una presencia malevolente envolviéndola, y su mente se llenó de visiones aterradoras de un abismo sin fin. La figura encapuchada extendió su mano hacia ella, y una fuerza invisible la arrastró hacia el hombre. A medida que se acercaba, Emily se dio cuenta de la verdad espantosa. La gasolinera no era solo un lugar de paso, sino un portal hacia un reino oscuro, una trampa para aquellos que osaban desentrañar sus secretos. La figura oscura, que hasta ahora había estado acompañando al hombre encapuchado, reveló su verdadera forma, una entidad aterradora con garras afiladas y una boca llena de dientes afilados.
La entidad se abalanzó sobre Amelie, y el hombre encapuchado se desvaneció en la oscuridad, dejando a la entidad para que completara su tarea. La última visión de Amelie antes de que la oscuridad la envolviera completamente fue la imagen de la gasolinera vacía, con las luces parpadeantes y el surtidor número 6 aún en pie, como un monumento a la pesadilla que se había desatado. La entidad la devoró, y el eco de sus gritos quedó atrapado en el vacío de la gasolinera. Al amanecer, la gasolinera estaba silenciosa y vacía. La luz del sol iluminó el lugar, pero no había rastro de Amelie ni del hombre encapuchado. Solo el surtidor número 6 permanecía en pie, inmóvil y desolado, como un recordatorio inquietante de la oscuridad que se había desatado. Los residentes del pueblo, alarmados por la desaparición de Amelie y los extraños rumores que comenzaban a circular, intentaron investigar, pero la gasolinera había sido absorbida por una sombra inexplicable, como si nunca hubiera existido. El misterio del hombre encapuchado y la gasolinera desierta permaneció sin resolver, y aquellos que se atrevían a acercarse a la gasolinera se encontraban con una sensación opresiva y aterradora, como si el lugar estuviera marcado por una maldición eterna. La gasolinera se convirtió en un lugar temido y evitado, y el rumor del hombre encapuchado y su siniestra presencia continuó aterrorizando a los viajeros y residentes. Nadie sabía exactamente qué había sucedido con Amelie, pero su desaparición se convirtió en una leyenda escalofriante, un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver y que algunas preguntas nunca deben ser respondidas.